Me pica la curiosidad. El podcast atípico sobre dermatitis atópica, donde hay mucho que rascar. Bienvenidos a un nuevo episodio de Me pica la curiosidad. Antes de presentaros a los invitados, quiero recordar un episodio que tuvimos la temporada anterior. En ese episodio hablamos con un joven que se llama Gonzalo Mozas, y con él hablamos de un tema muy delicado, que es el amor, el sexo y la dermatitis atópica. Y desde que se emitió ese episodio, yo de verdad no puedo decir la cantidad de veces que gente me ha comentado: oye, este chico, qué bien habla, pero ¿y cómo se expresa de bien y con lo joven que es y qué cabeza tan bien amueblada y qué generoso a la hora de contarlo? De verdad que ha sido exagerado la cantidad de veces que gente se ha referido a ese episodio y con respecto a Gonzalo. Y vamos a recordar un poquito cómo fue ese episodio. Me acuerdo de un amigo que cuando éramos pequeños, tenía yo 12 años, me empezó como a salir las manchas estas que te salen en la piel. En verano, las que se quedan blancas. Se quedan blancas como si fueses un dálmata, ¿no? Sí. Entonces él como que me lo señalaba mucho y yo me puse una sudadera una tarde de verano para que no me lo viese. Estamos jugando al baloncesto y yo me ponía la chaqueta en plan, bueno, así no me lo dirá. Y yo, pensando que me había quitado el marrón de encima cuando acabamos de jugar al baloncesto, se acercó preocupado y me dijo que si eso se le iba a pegar a él, si me tocaba mucho con el baloncesto y tal. Con el jersey y todo, fíjate. Claro, y que si le iba a llegar a su piel. Y yo le dije, yo creía que no, tampoco lo tenía muy claro, pero bueno, medio sabía que eso no iba así. Y bueno, ahí pues se me ha quedado muy grabado porque sí que es un rechazo. Obviamente, este es uno de mis mejores amigos ahora. No lo hizo pues con un chaval de 12 claro. años... Pero es un rechazo que a lo mejor se queda ahí y luego aprendes, y si no aprendes porque nunca te topas con otro chico con 12 años que tiene dermatitis, pues te quedas ahí con miedo a este tío que le pasa en la piel, no me acerco, me da miedo, o incluso no lo veo nada atractivo, ¿sabes? Sí, claro. Pero yo con eso no, afortunadamente, no es con lo que me he desarrollado después. Qué bien. Yo no puedo decir científicamente que eso esté probado, ni que sea, no lo puedo decir con contundencia, que en el 100% de los casos sea así, pero tengo la impresión, y yo me apostaría mi mano derecha, a que la mayoría de las veces la gente que tiene esta cabeza y que habla tan bien y que tiene pues esta manera de ver la vida, ¿no?, tan fantástica, pues gran parte del mérito de esto tiene que ver con los padres. Y como en esta temporada nos apetecía también adentrarnos un poquito en qué pasa en la vida de los padres, de los cuidadores, de personas que desde pequeños se tienen que encargar, se tienen que responsabilizar de un niño que tiene dermatitis atópica y en este caso encima dermatitis atópica grave, y entender cuáles son sus sentimientos, las emociones, los miedos que pasan por ahí, pues teníamos que buscar unos padres. Y digo yo, ¿qué mejores padres que los de Gonzalo Mozas? Bienvenidos Pepa y Miguel Ángel a Me pica la curiosidad. Gracias. Muchas gracias. ¿Habéis visto tuvisteis oportunidad de ver el podcast, el episodio que grabó Gonzalo? Sí, creo que sí. Yo sí lo vi entero, sí. Yo no lo he visto, pero me gusta verle. Muy bien. Habló de sexo, Pepa, yo no sé cómo lo vas a llevar tú, si lo ves. Sin problema. Somos un poco pudorosos en casa, la verdad. Bueno, él lo demostró. Pero bueno, ¿tú le viste bien, Miguel Ángel? ¿Te gustó? Bueno, le vi a él mismo. Sí, le vi explicándose. Me traía recuerdos también de experiencias que él había tenido y que me recordaba, y luego de cosas suyas personales que, bueno, como ha dicho Pepa, no somos muy poderosos. Él en particular, la verdad es que es una persona que sí que es muy transparente, entonces no le da apuro hablar de estas cosas. Siempre ha tenido las cosas tan claras, porque tú hablas con Gonzalo y es que parece que digo yo, es que le voy a pedir consejo yo en la vida a Gonzalo. O sea, era llamativo, ¿no? En ese episodio, que si no lo habéis escuchado, ya estáis buscándolo. Pues Gonzalo hablaba, pues, por ejemplo, ¿no? Hay un momento en el episodio en el que él habla de cómo con una chica pues, con la que estaba empezando a salir, él no podía, se encontraba muy mal, tenía un brote fuerte y le dijo abiertamente, mira, no, es que tengo dermatitis, no puedo. Y eran cosas, por ejemplo, que personalmente a mí me daba muchísima vergüenza decir, pero él parece que desde siempre tuvo todo tan claro. ¿Siempre ha sido así? Bueno, ha tenido esa personalidad, efectivamente. Imagino que la ha ido forjando con el tiempo, ¿no? Pero sí, es una persona muy entusiasta, esto lo comentaremos luego seguramente, y también con las ideas bastante claras. Eso no quiere decir que luego no pase por ciertas frustraciones, pero en general sí es una persona segura de sí misma. Yo creo que lo ha pasado mal, pero ha aprendido. Ha trabajado mucho. O sea, pero luego curiosamente ha llegado a darse cuenta de que no pasa nada, de que él es así y que si no perdía demasiado tiempo.
Y ahora ha pasado por lo que te he dicho, es poco pudoroso, yo no he visto esto, lo veré. Pero sí que una cosa muy llamativa es que él, al que tiene alrededor, le dice, por favor, la crema. Y va por la casa. Hombre, ahora va con ropa interior, ¿no? Pero cuando era más chico, nada. O sea, iba con su crema para que alguien le echara la crema y ya está. Entonces aprendió que tenía que aprovecharse de todo el que pilla alrededor para no pasarlo mal. O sea, para no esconderse. Pero al principio sí que se escondía. Utilizando buenos recursos desde el principio. Sí, sí, sí. Bueno, antes de meternos un poco en conocer, claro, es un poco predecible lo que voy a decir, pero bueno, conocer vuestra historia, ¿no? Cuando le diagnosticaron, todo el recorrido que habéis pasado, pero sí que quiero conocer un poquito más de vosotros. Yo sé alguna cosa, pero así vamos a hacer como que yo no lo sé. Pepa, ¿tú a qué a qué te dedicas? Yo soy médico de familia Ujú. y trabajo en un centro de salud allí donde vivo, en Rivas. ¿Y tú, Miguel Ángel? Yo soy ingeniero. Lo mismito. Bueno, Vale. científicos los dos, un poco. Sí, cada uno. Y lo tenéis, suyo. Gonzalo no es hijo único, ¿verdad? ¿Tenéis 3? ¿Puede ser? 3. Efectivamente, es el de en medio de 3. Bueno, es el sándwich que El dicen. sándwich, sí. Que bueno, hay muchas leyendas con lo del niño del medio. Yo no estoy de acuerdo, ¿eh? Dicen que a los medianos no se les hace caso. ¿Le hacéis En caso? este caso ha sido al contrario. Si estuvieran aquí los otros, te dirían que ha sido al que más caso le hemos hecho, pero porque no nos ha quedado más remedio. ¿Porque los otros no tienen dermatitis? De pequeñitos tenían un poco una dermatitis, pero leve. Siempre piel muy seca, que había que hidratar, pero nada que ver con Nada que ver Gonzalo. con Gonzalo. Nada. Y entonces ellos se liberaron rápidamente de este problema, pero Gonzalo no. Pero sí que a pesar de ser del medio, es al que más caso le hemos tenido que hacer. Y los demás no lo reprochan. Mm, Sí. Sí, me suena a mí también, por ahí. Pero vosotros, ¿alguno de los dos habéis tenido dermatitis atópica o esto ha sido como algo completamente nuevo en la familia? ¿Conocíais un poco la enfermedad? Mínimamente. Yo he tenido dermatitis, pero muy leve. Mm. Yo de jovencito, vamos, cuando empezó Gonzalo, mi esperanza era que remitiera rápidamente, ¿sabes? Igual que te había pasado a ti, claro. Efectivamente. Entonces yo decía, bueno, pues tengo un niño que sufre dermatitis, pero bueno, esto en unos años irá remitiendo y se le quitará. Y bueno, el chasco fue que con el tiempo pues no remitía, al contrario, ¿no? Iba aumentando. Entonces yo tenía una experiencia, pero nada que ver con la enfermedad. Pero cuando, claro, siendo tú un médico de familia, Pepa, ¿fuiste tú la que le diagnosticaste? O sea, ¿tú viste claramente este niño tiene dermatitis? ¿O cómo fue el proceso de diagnosticar a Gonzalo? No sé a qué edad fue. Es que fue a poco de nacer. Mm. O sea, siempre, incluso de recién nacido, ya tenemos fotos, pero de día, que tiene una piel muy ecematosa. Mm. O sea, no tenía la piel grasa, como los bebés, sino que era muy ecematoso. Y siempre muy rojo. Mm. Y claro, rechazaba, por ejemplo, en los primeros baños rechazaba el agua caliente. Y es que tú metías y yo le metía el codo a la bañerita para ver si estaba Claro, como a hacemos. temperatura ni de cocerlo ni de congelarlo, pero él te dabas cuenta que la quería fresquita, que cuando estaba fresquita el agua era cuando ya él metía las piernecillas, ¿no? O sea que desde muy pequeño, o sea, desde bebé. Y claro, al principio solamente hidratación, luego como tenía compañeras pediatras en el centro, pues le decía, mira cómo, me decían, uy, esto parece una atopia. Y es verdad que teníamos los antecedentes del padre, que yo lo conocí muy joven, pero no tan joven como para ver, ¿sabes? No erais bebés. Efectivamente. Y entonces ya sabía que él tenía la piel muy seca, que había cosas, por ejemplo, no se podía utilizar suavizante en casa. O sea, que sabías algunas cosas. Claro, y luego, bueno, pues por pacientes que yo los cojo con 14 años y los que me vienen ya, pues ya sabía más o menos. Ujú. O sea, que a mí ya me olía que entre los antecedentes suyos y lo que había visto, pues que probablemente el pobre. Porque iba a él se ser así. rascaba. A mí me pasa, por ejemplo, yo claro, al tener yo dermatitis, me pasa que con mis hijos tengo mucha angustia. No quiero que pasen por lo que yo he pasado, ¿no? Entonces, a la mínima que les veo que les sale un eczema, estoy, ¡ay! Me entra como la angustia. Y la mayoría de las veces, incluso si le consulto a mi médico, es que le ha salido al niño, me dice, ¿se rasca? Y digo, no mucho. Me dice, déjame en paz entonces. Pero no sé si vosotros os dabais cuenta, claro, cuando son bebés muchas veces se frotan contra cosas. Pues fíjate si fue pronto, que recuerdo que cuando tenía 2 meses, que nos fuimos de vacaciones con la mayor, se llevan 2 años todos, y nos fuimos de viaje a Lanzarote.
Y claro, allí iba a hacer calor y yo decía, ¿qué le pongo? Porque desde muy pequeño él había heredado pues todos los jerseys de lana que le habían hecho las abuelas, tanto de una familia como de otra, de los hermanos, de las primas. Y le ponías algo de lana y es que nada, no podía, o sea, se restregaba contra la cuna, se ponía nervioso, lloriqueaba, o sea, no paraba de moverse. Y además luego tenía lesiones de rascado desde bien bebé. Y con 2 meses me acuerdo que me tuve que buscar, porque ahora claro, hay mucha ropa de bebé de algodón, pero antes eran todos los jerseys que te hacían las abuelas de lanita, Sí. con las polainas igual y todo. Y tuve que buscar, que no os voy a decir la tienda, pero pusieron una en Madrid y entonces tenía que ir al centro desde el pueblo donde vivimos para comprarle al niño ropa de algodón. Entonces en ese viaje ya llevaba con 2 meses y medio que tenía unos vaqueros de algodón, unos pantalones de lino, Ay. camisas de algodón, Sí. camiseta y parecía un abuelillo, la gorra de algodón, no podía llevar gorros de lana Claro. como los bebés. Ay. O sea, que todo tenía que ser de algodón porque la lana enseguida te das cuenta que lo ponía muy nervioso y se rascaba y se lesionaba la uña. Su padre le daba cosas y decía, córtaselas tú, porque claro, hay que cortárselas Al cortitas, ras, muy cortitas. claro, al- que cuesta mucho con Él se rascaba de bebé, sí. Se lesionaba. mucho. ¿Y teníais Entonces, información? Porque yo, no sé, ahora es verdad que yo creo que igual hay un poco más. Y bueno, realmente Gonzalo es muy joven, pero no sé si cuando tú sales me imagino, ¿no? Tú tenías encima tus compañeras pediatras y tal, ¿teníais información de estas son las cosas que tenéis que hacer? ¿Os anticipaban un poco esto es lo que puede pasar? ¿Cómo afrontar el día a día? O sea, ¿cómo os sentíais? ¿Sentíais que sabíais, que teníais manual de instrucciones o decías, madre mía, yo por dónde empiezo? ¿Cómo lo Bueno, en mi lleváis? caso era más fácil porque yo delegaba mucho en ella. En fin, por su profesión, Sí. por lo que ella hace. Em, y no tenía ni idea de lo que había que hacer con él. Yo seguía, me adaptaba a sus instrucciones y además tampoco teníamos un referente próximo en la familia porque Carlota, su hermana, pues no había tenido esos síntomas, nada parecido, ¿no? Lo de Gonzalo. Para mí fue muy sorprendente. Yo creo, de hecho, que tardé tiempo en interiorizarlo, en reconocer o en realmente darme cuenta por lo que estaba pasando. Ujú. Ya de bebé, ¿eh? Su madre yo creo que era mucho más consciente. Estaba al tanto, al quite con el tema de la ropa y esto. claro, pero porque lo veía muy inquieto. Entonces yo preguntaba, porque tampoco sabía, porque como Claro, dices encima tú, es un esas cosas bebé. no cuando te ves en los libros de dermatitis atópica, pero no te dicen, uy, no utilices suavizante, no utilices ropa con tintes, todo eso tú vas preguntando, las pediatras tienen otros niños, pero amigos, familiares que han tenido también, y te lo van contando, porque eso en realidad, ahora sí que hay trípticos y tal, donde te ponen Sí, pero cosas, tampoco pero que todavía yo creo que debería darse más. Yo creo que muchos pacientes salen de la consulta todavía. Bueno, por ejemplo, eso es una labor que a veces cubrimos mucho en la asociación de pacientes o padres de pacientes que nos llegan y nos dicen, es que nos acaban de, pues es que nos han dicho que tiene dermatitis atópica. Y digo, ¿sabes que no puedes hacer esto? Ay, no, ¿sabes que no? Y digo, te voy a mandar toda la información. Y es verdad que, claro, se van con el diagnóstico, entienden a lo mejor lo que es, pero todo lo que tiene que ver con los cuidados, porque al final es una enfermedad en la que vosotros como padres estáis todo el rato tomando decisiones al respecto. Es decir, yo qué sé, me imagino que entrarán miedos de, pues, ¿qué ropa le pongo? ¿Esta crema? ¿Le pongo esta crema o no se la pongo? ¿Cuándo se la pongo? ¿Por la noche? ¿Qué hago para que duerma? ¿La comida? O sea, un poco cómo os organizabais en los cuidados. O sea, ¿era Pepa sobre todo o teníais ahí turnos? No, sobre todo ella era la que dirigía, daba las instrucciones y yo intentaba seguirlas. Pero como te decía, esto ha sido, por lo menos, sobre todo para mí, un proceso de aprendizaje, aparte de tener su guía de aprendizaje de algo inesperado y bastante ensayo y error, ¿sabes? O sea, que esto que estás diciendo tú de tener realmente unas pautas, una guía, eh, yo no he sido consciente de tener esos referentes nosotros. no, Y yo también te digo, sinceramente nos hemos buscado la vida. pero que incluso yo mirando hacia atrás, haciendo una retrospectiva, aparte de tener poca información, incluso siendo testigo, ¿no? de la patología de Gonzalo, de verdad que me costó a mí aquello, aceptarlo, interiorizarlo y reconocer que tenía una dermatitis tan severa. Ay. Como te dije al principio, yo las referentes que tenía de dermatitis eran
era otra historia, otra experiencia. Entonces yo pensaba, bueno, esto será durante un tiempo, pero seguramente cuando crezca remitirá. Claro, ese es el mecanismo que tú tenías en tu cabeza de, bueno, esto se le va a pasar, a ver si Claro, se pasa el bache, a ver si se pasa claro, el claro, y bache. hasta hoy, ¿sabes? O sea, ha sido muy frustrante. ¿Ha habido algún momento en el que tú recuerdes, o alguna fase en el que de repente, pues eso, se cayera así como el velo, la ficha y dijeras, bueno, ya está, bueno, venga, ya, tengo que reconocer que esto no, que esto ya parece, por lo menos, ojalá que no sea así, pero parece que esto ya es para siempre? Bueno, yo no sé en qué momento, sí, lo llegué a aceptar, a reconocer. Pero igual tenía el chiquillo 10 o 12 años, Ya. ¿sabes? Porque yo siempre vivía con la esperanza de esto remitirá y bajarán los síntomas y dejará de afectarle. Joder, era lo contrario. Hmm. O sea, él iba creciendo, tenía más vida social y cada vez su enfermedad pues le condicionaba más. ¿Y en qué le, o sea, en qué le condicionaba? Siempre, no siempre fue, a ver, está claro que ya era muy llamativo de bebé, pero ¿hay algún momento en el que vosotros os ponen ese apellido de grave? De que os dicen, a ver, no, es que esto es una dermatitis atópica grave, porque además yo creo que eso también es bastante como nuevo ahora, que ahora Sí. como hay nuevos medicamentos que están orientados a dermatitis atópica grave, ya se empieza a decir, pero ¿hay algún momento en el que vosotros ya, o sea, o alguien os comunica, a ver, es que esto no es una dermatitis al uso, esto es una cosa... Hasta adolescente y yo creo que ya cuando cambió ya de hospital, ¿sabes? Mm. Al principio la dermatóloga también es verdad que no lo veía porque como intentábamos que los brotes no fueran muy llamativos, porque le hidratábamos mucho, yo también utilizaba corticoides, preguntaba, ¿puedo utilizar esta crema, la otra y tal? Pero había, por ejemplo, cremas que salían al mercado Mm. y hubo una que me mandaron y tenía un extracto de nuez y muchos atópicos Somos tienen alergia a los alérgicos. frutos secos. Sí. Y claro, digo, menos mal que no se me ocurrió ni nada, simplemente leí las instrucciones y dije, pues es que esto no sale en los componentes, digo, pues esto no lo podemos utilizar. Pero que yo creo que ya de adolescente fue. Yo O no sé sea si alguna que, vez, cuando le han puesto nombre. o sea, yo siempre tenía esperanza que le pasara como a su padre. Y Mm. además es que por parte de la familia de Miguel, que son muchos hermanos, en cada uno de sus sobrinos, por cada familia, todos han tenido atópicos. Ajá. Y como los nuestros son de los más pequeños, de los primos más pequeños, pues ya sabíamos, bueno, pues esto, y además ninguno ha tenido una dermatitis atópica grave. Entonces yo creo que por eso Miguel decía, esto se le pasará. Porque veías que los primos, a él le pasó, que se le pasó, los primos también se les había pasado, pues... Pero es verdad que ya cuando llegó la adolescencia y es que, como él decía, es que soy una pura pupa, que era el cambio ese hormonal fue tremendo, pero tremendo. Yo recuerdo, ¿te acuerdas cuando fuimos de vacaciones? Nos fuimos a las Landas, tendría 13 años o así, y coincidimos con una compañera mía pediatra, con su marido y su hija, y yo decía, bueno, esta familia va a pensar que es que vaya niño más rarito. ¿Por qué? Porque se Hombre, sentó, era ¿Pero rarito, por qué? te lo digo. se Bueno, sentó igual, en igual era una, rarito también. pero bueno. se sentó en una banquita, se puso debajo de la sombrilla y cogió con una toalla, me acuerdo que era muy oscura, se cubrió entero y se ponía a leer porque como no se quería bañar en el mar porque le picaba, porque bueno, el sol le venía bien, pero claro, tenía calor, se quería meter en el agua y le escocía, le picaba, entonces nada. Entonces se puso debajo de la sombrilla con una toalla oscura, con la linterna del móvil leyendo, entonces Era es raro, que, era ¿sabes? raro. Yo decía, esta familia, lo que pasa es que era muy discreto, Yo ¿sabes? lo No decían entiendo, nada, pero dirían, No sé, vaya elemento, pero claro. dices los amigos que eran discretos, ¿no? Sí, claro, él no, él estaba allí. Oye, mira, mejor que tener a un adolescente que te está diciendo, bro, calla, no sé cuánto, no sé. No, es decir, él jamás ha dejado de hacer nada. Por ejemplo, cuando iba de campamento y el pobre tenía la mala suerte, ahora la mayoría de las piscinas son de sal, pero Sí. antes eran de cloro. Eh, Entonces lo mandábamos de campamento sin ninguna piedad porque teníamos que trabajar. Ya está. Y resulta que el pobre, luego nos enterábamos por su hermano, que se pasaba la vida debajo de la sombrilla al lado del socorrista leyendo. Porque él tenía asumido que no se podía meter... No, como comentaba Pepa, él ha aprendido a gestionar las cosas, ¿no? Tanto sus síntomas como la manera en la que le afectan. Ujú. Entonces se buscaba la vida y bueno, pues quizá eso le ha hecho más independiente, desarrollar más recursos, no lo sé. Sí. Afortunadamente para él,
pues ha sido capaz de irlo afrontando y manejando y gestionando. Sí, ha sufrido mucho, hemos tenido que consolarle mucho. Y A mí me perseguía mucho, porque claro, eso de ser facultativo, ¿sabes? Como tienes que tener una varita mágica para solucionarlo él todo. te demandaba, Mucho, ayúdame, mucho. digamos. De hecho, el resto de los hermanos dicen, es que es tu favorito. Y yo siempre digo, no es que sea mi favorito, es que me pasa la vida con él, porque es que el pobre sufría mucho. Y entonces tienes que estar todavía diciéndole, no pasa nada, venga, si esto es así, ya está. Yo te echo cremita, y ahora con el fresquito. Y él decía, ¿y esto por qué no le pasa a mi hermano? ¿No? Decía, es que tenía que haberle tocado a mi hermano, mira qué piel tiene mi hermano. Y yo decía, bueno, te ha tocado a ti, a cada uno le toca una cosa. Esa es buena. Y siempre eso, cuando quería que le hubiera tocado a mi hermano. Con su hermano pequeño, no, pero fíjate, yo recuerdo una relación con Álvaro, con su hermano pequeño, que casi era un bebé todavía, tendría 2 años. Y Gonzalo se le acercaba y le acariciaba y decía, "Joder, qué piel más chula tiene mi hermano". Fíjate. ¿Sabes? Como con mucho aprecio y Sí. mucho reconocimiento. Una cosa que para cualquier niño pasa desapercibido, pero Absolutamente. el tío lo valoraba. ¿Y vosotros Yo- cómo sentíais cuando le veíais sufrir, cuando él te pedía, no, Pepa, si él, entiendo, o sea, no me quiero anticipar no quiero darte ideas porque no quiero presuponer nada, pero sí me interesa saber cómo sentíais vosotros, porque yo creo que, por suerte, hemos tenido la oportunidad de muchos episodios de entender a los pacientes, ¿no? De cómo se sienten frustrados, de la impotencia, pues de la tristeza, bueno, esto lo tenemos ya más o menos, ya creo que ya, con los episodios que hemos dicho, más o menos lo hemos entendido. Pero claro, vosotros, que estáis del otro lado, que se pueden pasar muchas cosas, ¿no? Te puede dar sentimiento de culpabilidad, sentimiento de hartazgo, es que no puedo hacer nada, no lo sé, ¿cómo sentíais? Pues una mezcla de todo. Te sientes culpable porque dices, jolines, ya se presupone que por tener conocimiento, ya, como te digo, tienes que tener una varita mágica y solucionarle al chaval las cosas. Como él, además, yo creo que por ese nerviosismo siempre ha sido muy inquieto, muy impaciente, tenía poca paciencia para que los tratamientos así. Yo le decía, mira, te echo esta cremita 3 o 4 días, por ejemplo, un corticoide, y esto va a mejorar. Créeme, confía en mami. Pero claro, él quería que yo solucionara el problema en ese momento, pero no se lo podía solucionar porque tiene sus tiempos, ¿no? Y luego había veces que consultaba a mis compañeras y le decía, mira, le voy a dar un antihistamínico. No, ¿cómo le vas a dar con lo pequeño que es por la noche el antihistamínico? No sé qué, digo, pero si es que amanecen las sábanas llenas de sangre. Llegó un momento, que eso no sé si te lo he contado él alguna vez, que descubrí por las mañanas, como cuando me levantaba yo antes que él, pero bien pequeño, tendría yo qué sé, pocos años, que se ponía calcetines de algodón, de estos deportivos, y se lo pillaba con cinta americana a la muñeca para no rascarse por la noche. O ¿Él sea, mismo? claro, él se rascaba, pero al rascarse con un calcetín, Se hacía menos daño. no se hacía lesiones por rascado. Él se preparaba para ir a dormir, se ponía esos guantes aquellos. Pero eso se lo y inventó él solo. y O se sea, yo es tomaba. que lo descubrí un día por la mañana que me encontré, porque claro, si él se levantaba y salía de su camita, él ya se lo quitaba, ¿no? Y podía descubrir por ahí calcetines en el suelo, cinta americana, pero bueno, como estaban todo el día jugando, haciendo cosas y tal, pues hasta que un día lo vi dormido y dije, pero y ya me lo explicó. Y claro, tú dices, yo no le estoy dando solución a esta criatura. Les mentía también a mis compañeras, porque yo le daba el antihistamínico casi a escondidas, ¿no? Porque ya no iba allí no iba de médico, yo iba de madre, porque Claro. dice, es que pobrecito mío, si es que no duerme, se pasa la noche. Y es que es alucinante, porque alguna noche que tenía miedo por la noche y entonces se quedaba a dormir conmigo, yo le oía, yo me despierto, tengo un sueño ligero y se oía en la sábana. Es que ese ruido como si tienes a alguien que está con un serrucho, Sí, cortando madera. sí. Yo decía, pobrecito. Y claro, dice, es que ¿cómo se solucionó? Pues me da igual. Le daba su antihistamínico, le echaba corticoides, le untaba toda la crema, cuanto más grasa mejor, todo de algodón, nada de que la ropa estaba tiesa porque no tenía suavizante. Pues mira, todos con la ropa tiesa Así, y ya que está. salgas con la ropa así andando sola Pero que dando no pasos. podíamos echar suavizante. Es que Pero ese sonido del rascado, lo hemos hablado antes de darle aquí a rec y grabar. En el episodio de Gonzalo pusimos un fragmento del corto que él hizo, ¿no? Mi piel rota, donde se escucha ese sonido del rascado tan fuerte. Claro, para mí,
ese sonido a mí siempre me emociona porque me lleva, claro, a lugares también de cierta como intimidad y de momentos de desesperación, ¿no? Pero al mismo tiempo es casi hogar porque para mí es un sonido que me ha acompañado toda la vida. Pero para el que está al lado, y me imagino para un padre, escuchar eso, porque al final, como tú dices, es un sonido, el sonido del rascado, cuando te rascas así encima de una piel ya seca, tal. Estás escuchando a tu hijo que se está haciendo daño. ¿Y cómo llevabais Antes has eso? preguntado los sentimientos nuestros, pues, Sí, y uno de los que le has atribuido a los enfermos, pues yo me lo atribuyo en otra medida, en otro grado, el de la impotencia, ¿no? El esperar, querer que eso no pase, quererle evitar ese sufrimiento y decir, ¿y qué más puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? El no saber cómo hacerlo. El tema del rascado, casi anecdótico, ¿no? Pero alguna vez lo hemos comentado, no sé con él, que claro, tú le escuchas y le censuras. Gonzalo, no te rasques, que te vas a hacer daño. Y entonces hasta que aprendes que no lo hace, a ver, que no lo puede evitar, que es una cosa que él le consuela porque el picor es mayor que el daño que piensa que se puede hacer. Todo ese es el proceso de aprendizaje de los papás que lo acompañamos y al principio no lo entendemos y luego pues vas reconociendo o intentando ponerte en su lugar en cosas que tú no experimentas, pero que te imaginas que le están pasando también porque él te lo cuenta, ¿no? Pero al principio hay cierta, no te voy a decir, desconfianza o desconocimiento. Dice, Gonzalo, no te rasques, como si ya yo entiendo qué es lo lo, que sale, como si lo pudiera evitar. De efectivamente. hecho, Pero es eso, que tú también tienes que aprender a que, bueno, que Que a lo mejor para que se pare y rascar no vale con decir no te rasques. no, eso era un eso reproche es. que luego sí que nos ha hecho y a todo el mundo, ¿verdad? Decía, claro, es que eso de no me rasques, no te rasques, no te rasques. Y me acuerdo que mi padre le decía, y eso lo comentó él, no me acuerdo, en un programa que fue sobre dermatitis atópica grave, lo recordaba de su abuelo y digo, pues mira por dónde el abuelo era el único que a él le parecía razonable, que le decía, ven, ven, que te rasco yo. Entonces imagino que él lo haría con el pulpejo, ¿no? Con la yema de los dedos en vez de Sí, con las uñas, como para aliviarle un poco. Y sí. es verdad, porque así aprendimos que así le echábamos cremita y con el pulpejo ahí le hacíamos como cosquillitas y se relajaba un poco. O sea que yo ya dejé de decir que no se rascara. Porque, claro, Fíjate, digo, es te voy a que... decir otro sentimiento, uno es el de la impotencia y otro también el del descubrimiento, ¿no? Lamentable, de su condición, de lo que él pasaba. Hay una cosa que a mí me gusta mucho recordar, lo hablamos a veces en casa, y es que estábamos la familia, los 3 hermanos y nosotros en la cocina, y Carlota, su hermana mayor, se estaba lamentando porque estaba resfriada, no sé, tenía alguna condición médica que le hacía sentirse mal. Dice, joder, es que me siento mal. Y entonces Gonzalo estaba de espaldas haciendo no sé qué cosa y sin volverse ni nada, sin darle la menor importancia, decía, pues a mí me pica el cuerpo todos los días de mi vida. Y siguió haciendo lo mismo, ¿no? Y entonces yo me di cuenta, es de ese momento que dices, clic, dices, es que este tío es que realmente lo pasa fatal y a lo mejor yo no estoy a la altura de conocer cuál es su grado de sufrimiento. Y son momentos que dices, joder, Sí. qué fuerte. Ahí es cuando de repente, efectivamente, haces clic y se entienden ciertas cosas. Ciertas cosas, no todo, ¿no? Bueno, Yo creo que ya le conozco un poco más después de 20 años, pero ha sido todo un proceso de aprendizaje y eso de llevarte chascos, de decir, joder, no me estaba enterando yo de las cosas. y claro, por ejemplo, en la adolescencia, claro, vosotros habláis mucho de que Gonzalo dice todo abiertamente. A mí hay un momento también de ese cortometraje que también hemos comentado que a mí siempre también me hace así el corazoncito, me lo encoge un poco, me lo apretuja, que es un plano en el que estás tú, Miguel Ángel, en la puerta de la habitación, está al otro lado Gonzalo, pues derrotado, rascándose, pues eso, agotado de un poco de la vida y de todo, y, y tú intentando acceder al cuarto, pero él pues no abre la puerta y con esa sensación de tengo una barrera aquí que no consigo entrar, no consigo acceder a él, llegar hasta él de alguna manera. ¿Eso ha sido un recurso cinematográfico y ya está? ¿O también habéis vivido esa sensación de es que no, él está en su mundo y yo no puedo cruzar esa puerta para entenderle? La sensación de impotencia, yo por asimilarlo un poco, ¿no? Eso no poder abrir la puerta,
el no poder aliviar su sufrimiento, ¿no? Esa sensación de impotencia y esto último que te he comentado, de descubrimiento, ¿no? Me estoy dando cuenta de cosas que por las que estás pasando de las que no era consciente. Pero vuelvo, un poco a la impotencia, sí. Y claro, otra cosa de las que a lo mejor nos quejamos un poquito los pacientes es de la banalización, ¿no? De la enfermedad y que a veces parte incluso de nosotros mismos. Nosotros ya hemos aprendido a convivir con ella. Ahora ya digo que como se habla mucho y no sé qué, pues como que nos empoderamos y no sé qué. Pero hasta hace cuarto de hora todos estábamos ahí apañándonos como podíamos. Pero aún así, aunque nos apañábamos como podíamos y le quitamos importancia, sí que creo que todos tenemos una sensación de que nuestro entorno no era consciente, ¿no? Como tú Sí. mencionabas, Miguel Ángel, de, oye, esto, ¿vosotros notabais que más allá de lo que es el entorno familiar, pues los amigos en el colegio eran conscientes de que la mochila que llevaba Gonzalo era era pesada? No, yo creo que no lo sabían. De hecho, lo que ha contado él de cubrirse el cuerpo con una sudadera, hubo una época en la que llegaba incluso el verano, hacía un calor terrible, además las aulas no tienen aire acondicionado y él quería ir en camiseta de manga larga. Claro, ya sabíamos por qué quería ir en camiseta de manga larga, para Claro. que nadie le dijera, ¿y esas manchas? ¿Y por qué te rascas? ¿Y por qué tienes esos restregones? Y, o sea, que la gente no lo entendía y los chavales pues le miraban raro. O sea, y además con la idea de que eso se pega y mira lo que le pasa a este, ¿no? Y, y los profes, lo que pasa es que como desde muy pequeño, lo bueno que ha tenido Gonzalo es que ha sido un niño bastante extrovertido. O sea, yo creo que él se sentía tan mal que lo expresaba de alguna, o sea, te buscaba, como diciendo yo esto no me lo puedo quedar solo, porque se sentía muy mal, pues tenía una inquietud interior y entonces lo bueno es que te buscaba. O sea, pocas veces yo creo que se ha arrinconado. Entonces yo creo que eso ha hecho que lo pueda llevar mejor, dentro de lo mal que lo ha debido pasar En casa, en en casa. el ámbito familiar. Pero fuera yo creo que no, que la gente no entendía. O sea, es que me decían que claro, es que piensan que soy un leproso, él no sabía ni lo que era eso. Y es que en el cole, Pobre. pero ¿por qué te tapas? No te tapes, que pasa, bueno, pues se pueden tener lunares, se puede tener la piel de este color, Ya de ves, este ya. otro, le dabas explicaciones, pero no. Pero bueno, lo acababa entendiendo porque siempre ha sido muy razonable y tú le decías, es que a ver, tú tienes que seguir viviendo, si lo importante es que tú no lo pases mal con los síntomas que tienes, pero no tu aspecto, cada persona es de una manera, ¿no? Le poníamos ejemplos, yo le ponía ejemplos de Sí, pero limitaciones que tenemos cada uno y digo, pues tú tienes que... yo no sé si desde fuera ha habido mucha comprensión. O sea, si él se ha visto, si se ha sentido entendido. Mm. No sé si era la pregunta que Sí, estabas por ahí, haciendo. era por ahí, un No, poco, pero yo claro, creo que en el entiendo que cole en el no. entorno familiar, pero en el cole, la familia, un poco como que no sabes. Y luego tampoco sé si vosotros, de alguna manera, habéis estado en algún momento. Sé que tú, y lo has mencionado, Pepa, el tema de sentir cierta presión porque tengo que hacer algo. Yo en mi casa, yo soy hija de médico. Y la frase, mi madre era permanentemente a mi padre. Fernando, haz algo, decía siempre. Era, Fernando, haz algo. Y claro, mi padre y yo le veía a mi padre que era como, eh, sí, pero claro, el pobre decía, no sé qué hacer, pero voy a hacer que hago algo porque si no esta señora me va a tostar la oreja Ya, ya. y yo ahora mismo ya he hecho todo lo que puedo hacer, no hay nada más que pueda hacer. Entonces, aparte de esa presión, vosotros luego como padres, ¿os sentís de alguna manera juzgados? Con... Que no lo sé, que la respuesta puede ser que no y ya está, pero... Yo creo que... ¿Por él o Por él, ¿no? Porque a veces yo, por ejemplo, no sé, crees que... Esto es lo que me lleva a mí mi cabeza, pues que tu hijo tiene cualquier problema y a veces tienes la sensación de que el entorno es como, es que no le están dando los cuidados que corresponden, es que le tendrían que cambiar el no sé qué, es que a este niño tendrían que darle esta sensación de que a Sí, veces sí, tienes del juicio y alrededor. No sé si a vosotros mí la eso me ha sentís. pasado mucho. Y además yo creo que la gente, pues por ejemplo, a la puerta del cole con las madres y padres o incluso entre compañeros sanitarios, ¿no? Que lo llevabas con un brote y era como, pues es que no le habrá hecho caso. Si el niño está así, pero es que el niño ha sido esta noche cuando ha empezado a rascarse de una manera que se ha destrozado el cuerpo.
¿sabes? Y tú mismo te sientes culpable porque te sientes observado, juzgado y dices, es que esta gente no tiene ni idea de por lo que estamos pasando todos, ¿sabes? Que, bueno, el pobrecito, él era el que más sufría, pero sí que te juzga la gente. Y ya te digo, yo al ser facultativo más, porque parece que tenías que llevar al niño y Claro. pues eso, perfecto, que En decía, pues casa, que su piel... bueno, sí, tú eres la responsable por tu Por su profesión un profesión. poco, ¿no? Claro. Y os daban consejos, igual que a nosotros nos dan directamente consejos, claro, como yo no lo he vivido como mis padres, no sé si a vosotros también venía la vecina del quinto a deciros, ¿le has puesto aceite de rosa mosqueta? ¿Le Sí, has...? a mí me traía tenía una señora que me traía unos botes de aceite con, no me acuerdo qué hierba tenía dentro, Ujú. que tenía propiedades hidratantes y tal, para que Dirás. sepa que se la echara. Y yo decía, solo falta eso, que encima le unte cualquier, que tenía alergia a un montón de cosas. A saber, y me sale un gremlin. Efectivamente. Pero sí, todo el mundo. ¿Y has probado con esta crema? ¿Y has probado con esto? Pues yo, y con esta ropita, y con este jabón, y la lavadora, ¿y por qué no le quitas este alimento? ¿Y por qué? Pero yo imagino que desde la buena intención, a lo mejor no Sí, sabían No, claro. siempre es que de con la la tú buena habías buena intención. pasado por todo eso, pero Es verdad que siempre es desde la buena intención, pero es que hay veces que, claro, cuando llevas mucho acumulado, pues es un poco que te agota, que es como, es que ya, es que te lo agradezco, pero es que ya he pasado por ello. ya hemos pasado Claro. por ahí. Pruebas 200 cremas y ya descubre la que le va mejor porque no le pica y Ujú. parece que le va muy bien Y a y la él lo sabe y temporada. es la que quiere que le compre. Y hay gente que te dice, uy, pues esa no. Pues esa no va bien porque esa... Bueno, pero sí que a él le va bien. Sí. O sea que... Somos Y todos luego unos... hay gente que se cree que él tiene ese problema porque es muy nervioso, Mm, ¿sabes? No es lo sí, contrario, sino que está nervioso porque le pica, sino que se genera esas lesiones porque él es nervioso. sí. Yo, pues no. O sea, él es inquieto porque desde que nació pues tiene un picor. Yo hay gente cuando ya se pone así un poquito impertinente, algunas personas, digo, ¿a ti cuando te pican los mosquitos? Digo, ¿no te tiras ahí un rato hasta que te destroza? Digo, pues tú imagínate toda la superficie de tu piel así todos los días de tu vida. Digo, ¿cómo estarías? Claro. Desesperado, digo, pues eso. A mí más de una vez me ha dicho algún médico, tú lo que tienes que estar tranquila. Mm. Y digo, claro, digo, pero es que me cuesta un poco estar tranquila cuando llevo 2 meses seguidos sin dormir más de 2 horas al día, cuando tengo pues yo qué sé, la piel incandescente, cuando se me cae piel por todas las partes, todo esto y me pica sin parar, pues hombre, tranquila, me cuesta, porque incluso para hacer una relajación cuesta. Pero no me quiero, antes bueno, de contaros una cosita, quería también preguntaros por Carlota y Álvaro, si no me... Sí. Álvaro. Ya me habéis dicho que, bueno, pues que ellos han alguna vez manifestado pues que la detención iba para su hermano, pero aparte de eso, ¿cómo lo han llevado? ¿Cómo han llevado también la relación con Gonzalo con respecto a esto? Con respecto a... Con respecto a que él esté, pues claro, todo el día necesite esos cuidados y además, pues estás relativamente irascible, pues hay cosas que a lo mejor pues el plan no se puede hacer pues porque Gonzalo no puede y entonces pues vamos a cambiar el plan y tenemos que hacer otra cosa, o mis padres tienen toda su atención puesta en él, no sé cómo lo han llevado, si se han entendido bien. No, no sabe, no contesta, no pasa nada, pasa palabra, no pasa nada. Lo que No, ya quede. te digo que nos están contando ahora ya de más mayores. Ujú. Los reproches esos de... O sea, lo aguantaron durante su... Sí. Ellos lo entendían de alguna manera. Sí. Sí. Se quejan, que Gonzalo, tal, que Gonzalo. Y claro, como Gonzalo era el que más se movía, no paraba, siempre haciendo cosas, tenías que estar pendiente de él porque cuando no le daba por una cosa, claro, es que de repente, pues cuando empezó a hacer cortos con 8 años, yo creo que para estar distraído. Antes de eso empezó a hacer, ¿te acuerdas? Figuras de cartón. No sé si con 5 o 6 años, y claro, quería cortar cartón y le costaba porque con la tijera, entonces tenías que estar con él porque hacía figuras de cartón. El coche de los picapiedras de cartón, todo eso. Yo creo que entre ellos estoy pensando que la enfermedad no es lo que más ha condicionado su relación. Ajá, qué bien. A lo mejor indirectamente porque que sus picores condicionan también su comportamiento, ¿no? Algunas reacciones de Gonzalo. Pero han tenido relación entre hermanos y se han aplastado, se han mordido, se han pegado, las cosas normales entre hermanos. Sí. Pero no sé si realmente se puede vincular ciertos comportamientos o en general su relación con la enfermedad. Yo creo que los dos han sido conscientes de los eczemas y de los picores y de los problemas de Gonzalo,
y bueno, y le han acompañado. Quiero pensar que le han acompañado. ¿Sabes? Que no eran ajenos, sino que ellos Sí. sabían, pues a mi hermano le pasa esto Además, han y es... participado porque cuando había que echarle crema, que era cada 2 horas prácticamente, porque él iba con su bote de crema por casa siempre, pues hasta el pequeño, 2 años menor que él, echaba crema, pero de bien pequeño. Fíjate. Cuando no encontraba a nadie, pues él te lo encontraba luego untándolo al hermano mayor O sea, que en casa sea, en crema. entre ellos es más fácil, ¿no? Quiero decir, no tienen prejuicios. Sí. Entonces yo creo que los tres sí lo han vivido con una cierta naturalidad. O sea, a este pobre le pica, ¿qué le vamos a hacer? O sea, ahí está. Yo creo que le reprochaban más la inquietud, el que no parara, ¿Mm? ¿no? Debido, yo creo, a ese picor y que tú estuvieses más pendiente del que de ellos. Yo creo que ese era el mayor de los reproches, más que nunca les ha dado miedo dormir juntos, mezclarse, ¿sabes? No le tenían muy claro que eso era un problema de Gonzalo, que no se pegaba, que entonces lo respetaban y luego te contaban. A lo mejor su hermana decía, pues fíjate, mamá, se ha pasado el campamento debajo de la sombrilla leyendo, ¿sabes? Y Sí. ella decía, pobrecito mi Efectivamente, hermano, ¿no? sí eran... Yo quiero pensar que en cierta medida eran cómplices un poco, Sí, o ¿no? O pon sea, que o pon quiero pensar que se frío. apoyaban. El coche que esté el aire acondicionado cuando a lo mejor tenemos que llevar a Rebeca para que él esté fresquito. Sí. Y no se quejaban porque sabían que, pues, o que el agua esté más fría. Bueno, han hecho buen equipo entonces. Sí, sí. Yo quiero pensar que sí. Igual si les traes otro día me sorprendo. Sí. Pues oye, de aquí vamos a ir haciendo Hermanos- toda la familia, luego, luego al Hermanos portero. de Atópico. ¿Hay algo que creáis, o no sé si, que se os ha quedado por decirle a Gonzalo? O que digas tú, pues ahora me doy cuenta que tendría que haberle dicho esto o lo otro. O... Sin duda. Dices en cada momento... o algo ahora que te cayó la ficha, una vez que te ha caído la ficha de, ostras, pues efectivamente, menudo vía crucis ha pasado. Hombre, yo creo que a estas alturas ya nos conocemos y ya nos hemos puesto al día. Pero que en su momento podía haberle dicho otras cosas porque yo lo hubiera vivido de otra forma, sí. En su momento, cuando tocaba. Se Vale. le pasó ya el arroz, ¿no? Hoy en día yo creo que ya sí, como te digo, estamos al día, ¿no? O sea, él sabe, yo creo que él sabe mis frustraciones por haber llegado tarde y mis descubrimientos en su momento. Creo que sí, creo que lo sabe, aparte de haberlo padecido, ¿no? Pues ahora lo conoce. Sí, se me han faltado cosas, pero porque no me enteraba. Bueno, pero sois conscientes de ello. Yo reproché que por ejemplo, esta anécdota que te he contado de cuando estuvimos en las landas, Sí. pues yo ahí luego no tenía que haberle dicho nada. Tenía que haberle comprendido, no es decir, pobrecito mío, si es que se está escondiendo, no quiere que le vea a nadie con ese aspecto que tiene. Y yo, claro, solo me preocupaba, pero hay que ver, y esta familia dirá, pues este niño está loco, pues hay que ver qué chico más raro, no sé qué, Gonzalo, ¿qué? No puedes hacer esto y tal. Y luego dice, pero si es que el que está sufriendo es él, o sea, ¿qué más da lo que opine la gente si no ha hecho nada malo, nada más que esconderse? O sea, no ha decidido atacar a nadie ni nada, solamente se ha escondido, pero bueno, te arrepientes. Pero es verdad que luego, yo por lo menos, como he intentado decirle, cuando me he dado cuenta, decirle, si es que lo has hecho muy bien, lo has hecho muy bien. Porque claro, dice, si es que nos hemos dado cuenta, siempre íbamos por detrás. Claro. Y entonces, claro, decirle, es que has hecho un esfuerzo tremendo, es que lo has hecho muy bien, es que lo has conseguido tú solo. Lo de ser una persona a la que tú la ves con un aspecto calmado, Sí. ¿no? Después de toda esa inquietud de pequeño, eso lo ha conseguido él y yo eso es una cosa que continuamente se lo alabo y se lo digo porque a mí me parece increíble Es muy admirable. que haya podido llegar a eso. Pues Con yo le tanto preguntaba a sufrimiento. Gonzalo, digo, oye, ¿no querrás decirle tú algo a tus padres? Y tengo un mensajito aquí. Uy. Para vosotros. Ahora vienen los llantos. Los miedos. A ver. Hola padre, hola madre. Aprovecho este espacio que nos han brindado en este maravilloso podcast para daros las gracias por todo el apoyo que me habéis dado a lo largo de mi vida con respecto a la dermatitis.
Estoy pensando qué cosas hemos hecho juntos, qué cosas hemos pasado juntos y siempre se me viene a la cabeza la de veces que me echáis crema y me seguís echando crema por la espalda, un sitio que inaccesible para cualquier persona con dermatitis atópica, aunque se van desarrollando habilidades para llegar cada vez más. Y también he pensado, me he acordado de aquella vez que cambiasteis toda la piscina, el agua entera de la piscina, por agua de sal, porque el cloro pues ya sabemos que viene muy mal para la dermatitis y eso yo creo que fue un gesto muy grande y que yo a día de hoy todavía sigo agradecido porque gracias a eso me puedo bañar en la piscina. Y como estos ejemplos, muchos más. Pues nada, ahí lo tenéis, el agradecimiento de vuestro hijo. ¿Hay algún consejo que ya para cerrar le queráis dar a algunos padres que tengan un hijo pequeñito, que tenga una dermatitis así fastidiada? ¿Se os ocurre algo para poder ayudarles en ese camino que tienen por delante? Yo creo que se asocien, porque Gonzalo lo pasó muy mal hasta que se dio cuenta de que había muchos niños niños y adultos, que estaban como él. O sea, cuando, por ejemplo, te conoció a ti, conoció otra gente a través de su dermatóloga, una persona maravillosa, Sí, pues el conocer que había gente como él y que no era un bicho raro, eso le relajó mucho. Y entonces que se asocien, que hagan que sus hijos participan y conozcan otros niños que tengan otros niños o adultos que tengan otros problemas y que le enseñen de su experiencia, porque si no te sientes un bicho raro. Te crees que eres tú el único y no es así, no es Sí. así. ¿Y tú, Miguel Ángel, tienes algún consejo? Sí, basado en mi experiencia, que se informen, pero con la mente abierta. Quiero decir, que se informen y que se den el tiempo para interiorizar realmente por lo que pasan estos chicos, ¿no? Te digo, yo tenía cierta información, pero era incapaz de ver cuál era el alcance real. Entonces, bueno, sin miedo y sin agobio, pero sencillamente que se informen para saber de lo que estamos hablando. Pues me parecen 2 magníficos consejos. Repasamos, informaos y asociaos. Que conociendo a otros pacientes y a otros padres de pacientes, pues todo es verdad que se lleva mejor. Muchísimas gracias por haber compartido este ratito conmigo y por favor mandarle un saludo a Gonzalo y ahora también a Carlota y Álvaro, que yo ya es como si les conociera. Muchas gracias por haber Muchas estado aquí. gracias a ti. Gracias a ti, África.